Esta semana, el Senado aprobó la reforma político-electoral. Se trata de la sexta reforma electoral a nivel federal en las últimas 2 décadas. La reforma abarca la reelección de legisladores y alcaldes, la transformación de la Procuraduría General de la República en un órgano autónomo que se denominará Fiscalía General, así como la transformación del IFE en un Instituto Nacional Electoral, la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la inclusión de gobiernos de coalición optativos, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, entre otras cosas. ¿Cuáles son los elementos positivos de esta reforma? Bienvenidos a Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. ¿Qué tal? Ya tenemos reforma política. A mí me parece que fue una reforma muy atropellada, con muy poco tiempo de discusión, que le faltó debate, en fin, con mucha premura y mucha improvisación. Sin embargo, hay cosas positivas. A mí me parece que el centro de esta reforma, en el aspecto positivo, es la reelección, porque eso normaliza nuestra democracia. Una democracia representativa tiene que tener una avenida de ida, que es la elección de nuestros representantes, y una de regreso, que es qué hicieron, cómo votaron, qué desempeño tuvieron, para poderlo en todo caso premiar o castigar, y para eso sirve la reelección, entre otras cosas. La reelección te permite hacer una carrera parlamentaria, pero que depende básicamente de los electores y no de las cúpulas partidistas, como ha sucedido hasta ahora, Luis Carlos. Sin duda, a mí me parece que la reelección es el aspecto fundamental, toral, de fondo de esta reforma política. Por sí mismo es un cambio el más importante en 50 años en el sistema político, yo creo que para bien. Simplemente para recordar quienes nos ven, en 1933 en México se prohibió la reelección de diputados y de senadores y de presidentes municipales. No es una lucha histórica de la Revolución Mexicana, no, es una cuestión política del 33. Y México, como dices, estaba fuera de norma, o sea, somos el único país con Costa Rica donde se prohibía. Y esto llevó a cabo, esto condujo a que los legisladores cada 3 años se cambien y condujo a la improvisación, la poca profesionalización, la irresponsabilidad. Cambiar esta lógica conduce a la profesionalización, rendición de cuentas, y por eso, igual que tú, creo que este es el asunto medular que puede llevarnos en algunas décadas a tener un sistema político más profesional y responsable. Hay ciertos riesgos Sí. que tú has señalado. En la medida en que los legisladores manejan presupuesto o pueden tener incluso recursos para la gestión, pueden incidir, digamos, en la decisión de los ciudadanos. Y en esa medida, y bueno, y también corrupción que de pronto ha sido detectada entre los legisladores, eso puede incidir, y que de pronto quienes no merezcan quedarse en la reelección puedan, pues de alguna forma, hacer esta carrera de 12 años. Porque en las últimas semanas se ha detectado que en el Congreso Federal y en los Congresos de los estados desde hace muchos años, los diputados empiezan a gestionar dinero, recursos presupuestales, y empiezan a cobrar comisiones, o los gobernadores mandan a sus diputados de sus entidades para que bajen recursos, como se dice en el parlot político, y entonces les dan lana. Y esto sí puede generar entonces que la reelección sea una oportunidad de casi caso. Ese es un riesgo, pero ese riesgo se debe atacar con medidas específicas. Pero la reelección como medida me parece que nos normaliza, como dices, y puede ser el mejor estímulo para modificar y profesionalizar a los poderes legislativos, aunque hoy, José Antonio, el 60% de los mexicanos no les gusta. Pero no les gusta porque lo que no les gusta son los congresos, los partidos, los diputados. Y dicen, si son malos e irresponsables, mejor que se vayan. Lo que no se dan cuenta es que si se van a ser cada vez peores. No, y mucha gente piensa que la reelección es automática, que una vez que llega un diputado se va a quedar ahí en automático 12 años, y no, esa decisión a final de cuentas es de los electores si desean que quede su representante o que se vaya. Pero otro punto que me parece positivo es el de la Procuración de Justicia. Sí. La Procuración de Justicia ahora saldrá del Ejecutivo, el Ejecutivo ya dejará de ser juez y parte, y en esa medida pues hay mayor posibilidad de autonomía y de una mejor impartición de justicia. Sí, la PGR se vuelve una Fiscalía Nacional de la República, y esto lo saca del ámbito del manipuleo político. En México no se aplica la ley siempre por una razón política, y esto puede ayudar a que la justicia sea más independiente, más pronta y más justa. Estos son dos de los aspectos más positivos que vemos en la reforma política. Regresamos en unos momentos para discutir algunos de los problemas que tiene esta misma reforma.
Muchas voces han cuestionado el contenido de la reforma electoral. Los consejeros del IFE, por ejemplo, declararon que los cambios ponen en riesgo las elecciones federales de 2015. Otros argumentan que con la creación del Instituto Nacional Electoral se duplicarán las funciones realizadas por las autoridades locales. Además, que se incrementarán los costos de la administración electoral. En el tema de reelección, diversos organismos ciudadanos han cuestionado que los legisladores y alcaldes puedan hacerlo siempre y cuando sean postulados por el mismo partido, pues consideran que las cúpulas de los partidos políticos continuarán manteniendo el control del derecho de reelección y no la ciudadanía. ¿Cuáles son los elementos negativos de esta reforma político-electoral? Junto a los aspectos positivos de la reforma política que acabamos de mencionar, la reelección y la autonomía de la Procuración de Justicia, hay algunos y varios negativos. ¿Cuáles son los más negativos que tú ves, José Antonio? Bueno, hablando de la reelección, un aspecto que no me gustó de la reelección es que también se extienda a los diputados de representación proporcional, porque ahí los ciudadanos no van a incidir en quiénes se quedan o quiénes no, sino las cúpulas partidarias. Y hemos visto que las listas de representación proporcional se ocupan normalmente pues para poner a muchas veces líderes sindicales muy corruptos o políticos impresentables que no ganarían una elección en un distrito y los ponen en la lista de partidos, o para pagar favores políticos o poner incluso parientes, hermanos, etcétera, y esos tendrán también derecho a quedarse 12 años, tanto como diputados como senadores. A mí lo que no me gusta, y ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, es la idea de crear un Instituto Nacional de Elecciones. El IFE, como está ahora, cambia de nombre y se vuelve Instituto Nacional, asume muchas funciones y a mí me preocupa mucho porque el principio de Peter en cualquier administración de cualquier organización dice que cuando sobrecargas a una organización que hace bien su trabajo con nuevas funciones, acaba por hacerlo mal. Me preocupa eso, me preocupa también que se pongan nuevas prohibiciones, pensando que con prohibiciones y amenazas va a hacer que los políticos y las campañas y los candidatos se porten mejor. Y sobre todo una me preocupa mucho, José Antonio. Se dice, quien rebase el tope de campaña será sujeto a anulación de elección. Y en México, como hemos dicho aquí varias veces, los partidos gastan mucho en campañas, gastan mucho más de lo que la ley permite, pero lo gastan en efectivo. A veces las cuentas de las campañas las paga el gobernador, el presidente municipal, el amigo empresario que quiere hacer negocio y le da a su amigo candidato para que luego le dé contratos de gobierno, de tal forma que es una economía en efectivo, una economía informal. Entonces es indetectable cuando se gasta de más. Pero cuando tú pones que se pueda anular una elección si rebasas el tope de campaña, es una invitación para que el que pierde siempre diga, rebasaste el tope, se haga un borlote, se haga un litigio, pero que no sea demostrable jurídicamente hablando. Entonces es una invitación al litigio sin posibilidad de solucionar el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo en eso también. Es un problema ahí que se puede generar para incluso elecciones muy controvertidas, litigios postelectorales muy profundos, muy prolongados, aunque en esta cuestión de las causales de nulidad se establece que solamente cuando sea determinante, es decir, cuando el resultado no sea tan abierto, sino que la diferencia entre primero y segundo lugar sea del 5%. Que casi va a suceder que siempre. Eso es lo que va a suceder porque la tendencia electoral es hacia eso, sí, hacia resultados cada vez más cerrados. Y en tal caso, será inevitable la solicitud y la exigencia de quienes hayan perdido de que se anule la elección, en cuyo caso tendría que haber una elección extraordinaria sin el participante, sin el candidato que ya hubiera ganado en una primera instancia. A mí me parece que las sanciones en México no cambian el alma de los políticos, que pensar que una multa o un castigo, una amenaza va a hacer que se porten bien, no es cierto. Yo creo que esta reforma tiene un problema de enfoque, pensar que con amenazas cambias en lugar de ir a la causa del problema. Por eso esto del INE no me gusta, porque el INE no es el problema son gobernadores sin contrapesos al ejercicio del poder. Y el problema de las elecciones inequitativas se llama dinero, dinero y dinero. Y mientras no se combata eso, que además ni se combate por la vía electoral, José Antonio, se combate a través de la reforma hacendaria, se combate a través de una mejor revisión y fiscalización de las finanzas, se combate generando mejores congresos que hagan su trabajo y no lo están haciendo. Y eso tampoco me gusta. Y hay otra cosa que no me gusta de la reforma política, que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es como el plan de navegación de un presidente que fue electo por la gente. Y si tú empiezas a negociar eso, vas a acabar con una carta a Santa Claus de buenos deseos,
totalmente políticamente correctos, pero inviables. Y eso no me parece que sea algo que vaya a ayudar al desarrollo del país. En fin, hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas. Regresamos a las conclusiones. Vamos a las propuestas y a las conclusiones. Luis Carlos. Bueno, yo creo que es una reforma electoral que nos va a invitar a otra reforma electoral. Y quizá aquí en 2019 estemos platicando, José Antonio, de la nueva reforma electoral, porque yo creo que esta no va a fondo del problema. Y yo creo que es una invitación a más conflictos, es una invitación a justificar la derrota con base en que la ley está mal y no va a solucionar los conflictos postelectorales. Y sí creo, estoy seguro de que en 2019 habrá otra reforma electoral. En lo político he dicho aquí que me parece que la reelección es una gran medida, es una cosa transformadora, pero requiere medidas concretas. Evitar que la reelección se convierta en cacicazgo, garantizar que la reelección sea un mecanismo de rendición de cuentas, que haya más información de lo que hacen los diputados, y esto puede tener un mecanismo virtuoso muy importante para la democracia mexicana. Pero sí creo que, como siempre, las reformas políticas se hacen a pedazos, contingencias, lo que quiere uno para ganar mañana al interior de su partido, y creo que esta reforma electoral en particular estuvo muy determinado por los intentos de sobrevivencia, en particular del presidente del PAN, que fue el que puso sobre la mesa la única idea muy mala de esta reforma, que es la creación de un Instituto Nacional Electoral. Así es. A mí me parece que tenemos en México uno de los sistemas electorales más sofisticados, más sobreregulados y también con muchos más candados, y sin embargo no logramos tener el consenso electoral. Esto es el hecho de que todo mundo esté de acuerdo en que quien ganó oficialmente en realidad ganó y que por lo tanto merece gobernar. Eso es lo que no hemos logrado conseguir y se sigue sobreregulando y se sigue haciendo una cosa muy complicada, muy sofisticada en relación con las elecciones. Creo que lo que está faltando en los partidos es compromiso, un compromiso institucional, un compromiso democrático con las reglas y desde luego con los resultados, y eso no se va a conseguir efectivamente con una mayor sobreregulación. Sin embargo, hay cosas que de todas maneras me gustaron en relación con esta reforma que no hemos mencionado. Por ejemplo, el hecho de que se haya quitado, aunque tienes razón, el problema son los gobernadores, son la falta de contrapesos dentro de los estados, pero en materia electoral yo he pugnado desde hace mucho tiempo por una fórmula que le quite a los partidos la selección de los consejeros para que no sean delegados, como en muchos casos ha ocurrido, sobre todo en los estados. Y en esa medida se avanza porque será el propio INE el que nombre a los consejeros, aunque deja abierto un campo de discrecionalidad de atraer las elecciones estatales en un momento determinado. No está claro con qué criterios, en qué momento pueda ocurrir eso, pero nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Corría el año de 1980 y en Chiapas culminaba la construcción de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, también conocida como la presa de Chicoacén. Esta monumental obra de infraestructura se edificó para brindar energía eléctrica limpia a buena parte del sureste mexicano y con la promesa de que iba a ser una palanca para el desarrollo de Chiapas, de sus comunidades y de sus habitantes. Sin embargo, paradojas de la vida, una vez terminada la presa de Chicoacén, el pueblo de Chicoacén no tenía luz. Como este caso, desafortunadamente hay cientos, y debemos entender que mientras no haya un nuevo modelo de desarrollo que sea incluyente, sustentable y comunitario, este tipo de proyectos carecerán de viabilidad social. El desarrollo nacional debe de empezar desde el terreno de lo local, porque ¿qué sentido tiene desarrollar a la nación si ese progreso no convida a las comunidades aledañas a los grandes proyectos? Si no pensamos un nuevo modelo de desarrollo, aeropuertos, carreteras, refinerías y presas se seguirán anunciando, pero nunca se van a poder realizar ni tendrán beneficios para la sociedad.